Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios en Isaías 41. Isaías 41. Voy a comenzar con el versículo 10, esta lectura, y vamos a leer hasta el 13. Este es un versículo, hermanos, aquí hay unas promesas muy preciosas de parte de Dios. Una vez, hace algunos años, bastantitos, el Señor me habló con este versículo. Con este versículo el Señor me dio mucha fortaleza para algo que yo iba a hacer, me dio mucha confianza, mucha seguridad. Y las primeras palabras, Él dice, no, son las primeras palabras que el Señor nos dice, y son las palabras que Dios te dice a ti, Dios nos dice a cada uno de nosotros, aquellos que somos sus hijos, que hemos creído en Él. Dice, no temas. ¿Alguna vez, hermano, usted ha sentido temor de algo? ¿Alguna vez ha tenido temor de una situación? El Señor dice, acuérdese de este versículo, dice, no temas. Dice, ¿por qué? Porque yo estoy contigo, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada. Y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, dice el Señor de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Señor, no queremos ser enemigos de aquellas personas que le aman. Nosotros somos su pueblo, somos la iglesia, pero no queremos, Señor, nunca estar en contra de nadie más que es parte de su pueblo, parte de su iglesia, Señor. Cuántas veces, Señor, por error lo hayamos hecho, perdónenos. Y, Señor, ayúdenos a ser sabios, a tener ese discernimiento, ese recuerdo siempre de que no debemos de estar en contra de nadie que es un hijo suyo y que es nuestro hermano y que es parte del cuerpo de Cristo. Porque, Señor, usted tendrá que arreglar las cosas. Señor, en sus manos nos encomendamos, en sus manos me encomiendo, Señor. Y, Señor, ruego que nos hable, necesitamos oír su voz. Se lo pido en el nombre de Jesús y la gracia de Dios. Amén. Amén. De acuerdo, hermanos, a lo que conocemos y recordamos de las Escrituras y aquello que acabamos de leer, o esto que acabamos de leer, sabemos que el Señor nunca nos abandona. Él siempre, pues Él prometió que estaría siempre con nosotros. Él nunca abandona a sus criaturas, a los que le amamos, a los que le conocemos, a los que hemos creído en Él. Nunca nos abandona. Pero a veces pareciera como que el Señor se aleja de nosotros, pareciera como que no está ahí. A veces estamos pasando por cosas, ¿verdad?, desagradables, y pareciera como que el Señor no está, como que el Señor no nos escucha nuestras oraciones, pero el Señor ahí está porque Él promete, y Él es la verdad. Él nunca falla sus promesas, y Él ahí está. Y todo lo que hace, aun aquello que no entendemos, todo, absolutamente todo lo que hace, y aquellas cosas en las cuales a veces los enemigos de Dios, los que no son parte del Señor, por ejemplo, lo que vimos en este versículo, he aquí todos los que se enojan contra ti o los que contienden contra ti, pues Dios tendrá que tratar con esas personas, pero aún a personas que son enemigos de Dios y blasfeman su nombre, haces cosas, hermanos, para protegerlo. Y ahí habla mucho de eso en el libro de Isaías. Lo hace para proteger a su pueblo, para proteger a nosotros que somos la iglesia, para enseñarnos aún aquellas cosas que nos suceden a nosotros, que son
algo nos quiere enseñar, disciplina, nos quiere poner rectos en el camino. Suceden cosas, hermano, por nuestro bien, porque la palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien. No todas las cosas nos ayudan para bien. Así que todo lo que el Señor hace, lo hace con el fin de proteger a los que sí queremos obedecer a su palabra. Todo lo que hace, Él lo hace para protegernos. Así que nosotros debemos de ser muy, muy cuidadosos de no dejarnos llevar por el engaño de Satanás. Y eso es bien importante, no dejarnos llevar por el engaño del diablo para hacer cosas que no debemos de hacer, cosas que van en contra de la palabra de Dios. Por esa razón, la palabra de Dios dice, sé sobrios y velad. ¿Se acuerdan de ese versículo, hermano? Sé sobrios, o sea, sobrios, estar alertas, velad, estar despiertos. ¿Despiertos a qué? A la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, estar alertas a la voz del Espíritu Santo. Nosotros los que tenemos el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, ¿verdad que sí? Y Él es el que nos guía a la palabra. Él es el que nos trae a recuerdo la palabra, el que nos recuerda la palabra del Señor. Así es de que dice, ser sobrios y velados, o sea, estar alertas. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor dice que estemos alertas? Porque nuestro enemigo, o el enemigo, Satanás, anda queriéndonos devorar. Anda alrededor y anda soplándonos al oído, porque en realidad Él sigue trabajando, sigue en función, sigue siendo el príncipe de este mundo, y Él quiere sacarnos del camino, de la verdad del Señor Jesucristo, para que le fallemos, pequemos, para que Dios tenga que disciplinarnos a nosotros. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Amén. Muy bien, entonces, nuestro enemigo, él anda alrededor tratando de sacarnos del camino, y al cual es necesario, ¿qué? Resistirlo. ¿Resistirlo con qué? ¿De qué forma? Firmes en la fe. Ahora, la fe, usted sabe que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La fe en la palabra de Dios, la fe en Dios. Entonces, qué importante, hermanos, y qué interesante es esto, que tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, ¿cierto? Es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Este mundo está en tinieblas. Nosotros, la iglesia, hermanos, tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cómo es que debemos de hacer, de comportarnos, de vivir? Él está al tanto de ti, Él está al tanto de mí, Él nos está cuidando, porque Él quiere que caminemos de una manera agradable a Dios todo el tiempo. Ahora, recordemos, hermanos, que desde el principio, desde Adán y Eva, Él estaba al cuidado de ellos, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? El Señor estaba al cuidado de ellos. ¿Y qué les dejó? Les dejó sus palabras y viene a buscarlos. Quiero llevarlos a Génesis, por favor, hermanos. Génesis capítulo 3, vamos a ver algunos pasajes ahí en Génesis. En el capítulo 3, versículos 8, dice que oyeron la voz de Dios. Y mire, este pasaje, o este versículo, el propósito de que quiero que lo veamos es que Dios está al tanto, al cuidado de ellos. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Ellos escucharon la voz de Dios, pero ellos ya habían pecado, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? Ellos ya habían fallado, habían pecado, habían desobedecido a Dios, pero ellos escuchan la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces, hermanos, Dios está buscando a Adán y a Eva. Ya habían pecado. Dios sabía que habían pecado. Ya Dios lo sabía. Sabía lo que había sucedido, porque Dios lo sabe todo. Ahora, ¿ustedes creen, hermanos, que Dios no se dio cuenta cuando el diablo está tentando a Eva y está tratando de seducirla? Él lo supo. ¿Lo impidió? No lo impidió. Permitió que sucediera lo que sucedió,
Y tengamos muy en cuenta eso. ¿Por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios no lo impidió? Porque ya Dios le había dado la palabra. Ya Dios le había dicho a Adán, de este árbol no deben de comer. Adán le dice a Eva, Eva sabía, ellos ya estaban enterados de qué era lo que deberían de hacer, cuál era la parte que les correspondía a ellos, simple y sencillamente, ¿qué? Obedecer, ¿verdad? Obedecer al Señor es todo. Ahí el Señor ya les había dejado el mandamiento, el mandato de parte de Dios. Y viene el Satanás, como todo el tiempo, él anda siempre tratando de sacarnos del camino, de que desobedezcamos a Dios, y está soplándonos a nuestro oído. Y la decisión es tuya y la decisión es mía, la decisión es personal. Dios no va, mire, Dios no vino a decirle a Eva, Eva, no lo hagas, Eva, no, Eva, no te dejes engañar por el diablo. No le dijo, no vino a ella a decirle, ni tampoco cuando Eva le ofrece a Adán, no le dijo, no, Adán, no lo hagas, mira, no lo hagas. Eso es malo. No, esa es tu decisión, lo que tú quieres hacer, está bien, y la dejó. Y lo dejó. Ahora, tenemos que tener muy en cuenta esto, ¿no? Tenemos que tenerlo muy en cuenta, que Dios no va a intervenir cuando nosotros ya sabemos cuál es nuestra responsabilidad, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, o qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos, porque ya Dios ya nos lo dijo, ya Dios nos lo anunció, ya Dios nos dejó saber cuál es su palabra, cuál es su verdad. Entonces, si nosotros queremos hacerlo, Él nos da la libertad de hacerlo. ¿Cierto o no es cierto? ¿No? Vamos bien, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que estar bien claros en eso, tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios, así como Dios les dejó la palabra a Adán y a Eva, así nos la ha dejado a nosotros. Y por ejemplo, en este caso, en este versículo que les acabo de compartir, donde dice resistir al diablo firme en la fe, es necesario que nosotros le resistamos. Entonces, Dios espera que nosotros resistamos a aquellas cosas que contradicen a la palabra de Dios, ¿verdad que sí? O sea, esa tiene que ser nuestra respuesta de resistirlo por medio de la fe en que la fe en la palabra de Dios, no en nuestros pensamientos o filosofías, sino en la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y entonces sigamos viendo la relación de Dios con los seres humanos. Ahí en Génesis 4:4. Génesis 4:4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Vemos aquí, hermanos, en este versículo que Dios miró. Dios estaba al tanto. Quiero que pensemos en esto, hermanos, que meditemos en esto, cómo Dios, hermanos, está al tanto de sus criaturas. Él está al tanto. Donde tú quieras o donde quiera que tú estés, ahí está Dios. Y mucho más, si somos agradables a Dios, con mucho mayor razón, Dios está al tanto, Dios te está viendo, Dios te está cuidando, Dios está viéndote, observándote, cuidándote. ¿Usted lo cree, hermanos? Yo lo creo, hermano. Yo lo creo. Hermanos, Dios es maravillosamente bueno, amoroso y todopoderoso. Y hermanos, dice aquí en el versículo 4, lo vamos a ver, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. O sea, Abel estaba procurando darle lo mejor a Dios. Él quería darle lo mejor a Dios. Y dice que, y miró Jehová lo vio, lo estaba viendo, con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero también estaba viendo a Caín, ¿verdad? Ese es otro punto, no voy a entrar ahí, pero estaba viendo a Caín, que Caín trajo algo que no era agradable a Dios y lo miró y no lo miró con agrado. Ahora, el verso 25 de ahí mismo, hermanos, de este capítulo, dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella,
me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. O sea, vemos que Eva dice, Dios me lo ha dado. Dios me ha dado, Dios me ha sustituido el hijo que Abel, que Caín mató. Y dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, vemos, hermanos, que Dios ahí está moviéndose al tanto en relación con ellos. En el capítulo 5, verso 22, dice la palabra del Señor, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años, dice el verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dios se lo llevó. Ahora, hermanos, Dios está en relación con ellos, Dios está observándolos, Dios los está viendo, Dios los está bendiciendo, Dios los está guiando, pero había gente muy rebelde hacia Dios, ¿verdad que sí? Había gente, hermano, que se burlaban de Dios, se burlaban de los siervos de Dios, rechazaban a Dios y no querían saber nada de Dios. Y luego vemos, hermanos, en el capítulo 6, que no lo vamos a ver todo, pero vemos que Dios se cansó. Dios llama a Noé, y el versículo 13, capítulo 6, versículo 13, vemos, hermanos, que dice, y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahora, versículo 22 dice, y todo lo que Dios le dijo a Noé que hiciera, lo hizo así, Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Vemos una vez más, hermanos, la relación del Señor con su pueblo, que no los abandona, no los deja, no nos deja, Él está con nosotros. Ahora, en estos versículos, hermanos, Dios comienza del capítulo 6, versículo 13 en adelante, Dios comienza a dar instrucciones a Noé, capítulo 7, para que haga el arca, y cuál es el propósito, le da las instrucciones para que se salven Noé, sus hijos, su nuera, su esposa, de la perversa generación, para separarlos, hacer una separación. Ahora, ¿qué podemos ver aquí, hermanos? ¿Qué es lo que podemos ver? Que Dios ama a su pueblo y Dios honra a los que le honran. ¿Verdad que sí? Dios, y eso es bíblico, la palabra de Dios dice, Dios honra a los que le honran. Entonces, qué importante es, hermanos, estar atentos. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios me manda? ¿Qué es lo que Dios dice que Él quiere que yo haga? Porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí que Jehová halló gracia en Noé. Lo llamó para que hiciera el trabajo, le da todas las instrucciones de hacer esa arca, de qué manera quería que la hiciera. Noé obedeció detalle por detalle y la hizo tal y como Dios le dijo, y el propósito era salvarlos porque iba a destruir la generación perversa. Hermanos, Dios está preparando su iglesia porque Dios la va a sacar. Y no es que nos gocemos lo que va a pasar en este planeta Tierra, todo lo malo, todo el caos que se va a venir. No es que nos gozamos, no es que nos da gusto, pero es que es una realidad y es algo que va a suceder. Y Dios está preparando su iglesia porque la va a sacar de este mundo. Y aquí va a venir un caos igual, exactamente igual que como pasó en los tiempos de Noé. Es lo mismo que sucederá en estos días, pero será diferente. Dios saca a la iglesia, Dios protege la iglesia y aquí va a pasar un desastre horrible, mortandad tras mortandad, y usted lo puede ver en el libro de Apocalipsis. Entonces Dios, hermanos, va a hacer una separación igual que como la hizo en los días de Noé. Va a ser una separación. Va a salvar a las personas que le honran de la generación perversa. Dios usó personas que decidieron seguirle a él. Abraham, Moisés, Samuel, los profetas,
hasta que llegó el tiempo, hermanos, del Señor Jesucristo. Él envía a sus discípulos y apóstoles para que ellos presentaran a aquel que tiene poder para libertarnos de la cárcel del diablo, de Satanás en este planeta. Y gracias a Dios por Jesucristo, que Él vino a derramar su vida, su sangre preciosa, derramar su vida en libación, en sacrificio, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y gracias a Dios, hermanos, por los que le hemos creído, que lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, nos ha dado ese maravilloso privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo, de entrar a ser miembro de la familia de Dios. Hermanos, cuán importante es que estemos atentos a lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Porque es un privilegio, hermanos, es un maravilloso privilegio que cuando llegó el tiempo del Señor Jesucristo, Él envió a sus discípulos, a sus apóstoles, para que presentaran a aquel que tiene el poder para libertarnos de las garras de Satanás y libertar a los cautivos. El Señor Jesucristo dijo estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los humildes. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cautivos de quién? De Satanás. Y vista a los ciegos, ciegos espiritualmente, a poner en libertad a los oprimidos. Y hermanos, ahora es el tiempo de la iglesia. Jesucristo dijo estas palabras. Jesucristo fue el que las dijo y fue repitiendo las palabras del profeta Isaías. Dijo: he venido para sanar a los quebrantados de corazón y para dar libertad a los cautivos. El Señor, hermanos, envió al apóstol Pablo y dijo palabras muy similares. Dijo: te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a su luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí, que es el perdón de pecados, la salvación en Cristo Jesús. Ahora, vamos al Evangelio de Juan, hermanos, por favor. En el capítulo 14, nosotros sabemos, hermanos, con toda claridad, porque lo hemos aprendido en las Escrituras, sabemos, ¿verdad?, que el Señor resucitó, ascendió a los cielos, dejó a sus discípulos, a sus apóstoles, les encargó el ministerio de predicar la palabra de Dios. Y eso es para nosotros también, para nuestros días, para que otras personas conozcan al Señor. Pero cuando el Señor Jesucristo se fue, hermanos, dijo: no los voy a dejar huérfanos. En el capítulo 14, versículo 16, dice la palabra de Dios: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora, esto es bien importante, hermanos, porque hoy en nuestros días la iglesia no toma muy en cuenta que el Espíritu Santo mora en la iglesia, mora en cada cristiano. Nosotros, hermanos, hacemos muchas cosas y no consultamos al Espíritu Santo. Muchas de las veces tomamos decisiones a la carrera y no preguntamos: Señor, ¿esto es tu voluntad? ¿Esto es lo que a ti te agrada? ¿Esto es lo que tú quieres? Hacemos las cosas, muchas cosas, hermanos, guiados por nuestra propia mente, por lo que oímos, por lo que nos han influenciado otras personas, y por ahí nos dejamos llevar. Y nos olvidamos que el Espíritu Santo
que vino a morar en la iglesia, en nosotros, en cada persona que hemos creído en el Señor Jesucristo, es para que guíe nuestra vida. Para que guíe nuestra vida, ¿a qué? A toda verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Y hermanos, ¿usted cree que pecamos cuando hacemos cosas sin consultar a Dios? Cuando hacemos cosas que van en contra de la voz del Espíritu Santo. ¿Usted cree que pecamos, hermano? Claro que sí pecamos. Y por eso muchas de las veces, hermanos, hay tristeza, porque el Espíritu Santo se contrista cuando estamos haciendo las cosas a nuestra manera. El Señor Jesucristo dijo algo aquí bien clarito. Dice, el primer versículo que menciona aquí en este pasaje dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. Nosotros decimos amamos a Cristo, ¿verdad que sí? Y sí le amamos, pero a veces nos olvidamos, hermanos, de lo que Él manda. Nos olvidamos que Él dice, bueno, está bien, me amas, guarda mis mandamientos, guarda mis palabras. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese Espíritu Santo está en nosotros para siempre. Yo no sé qué va a pasar cuando el Señor arrebata la iglesia. El Espíritu, vamos a estar en la presencia de Dios. Yo no sé si va a continuar el Espíritu Santo en nosotros, dentro de nosotros, no lo sé. Pero vamos a estar delante de Dios, en la presencia de Dios, en el reino de Dios. Y por supuesto que el Señor va con mucho mayor razón continuar guiando nuestras vidas. Vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo que nunca se va a cansar. Ya no vamos a tener problemas con los ataques del diablo, ya no vamos a tener problemas con el pecado, vamos a ser libres 100%. Dios, el Señor Jesucristo, es cierto que nos ha hecho libres, pero aún tenemos este cuerpo de carne con el cual batallamos, luchamos, y el diablo usa el mundo para jalar esta carne y a llevarnos a desobedecer a Dios. Y tenemos esa lucha, y entonces cuando nos dejamos llevar por la carne, porque la carne es débil, y nos dejamos llevar por ahí, entonces viene la tristeza, porque el Espíritu Santo se contrista. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? El Espíritu Santo se contrista. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú sabes de lo que te estoy hablando. Cuando te has sentido triste, tienes que investigar, preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me siento así? El Señor te va a decir. Porque como vemos desde el principio de la Escritura, el Señor estaba al tanto de cada uno de ellos. El Señor estaba cerca, estaba viéndolos, estaba ahí. Y cuando Abel ofreció aquella ofrenda, dice que él se agradó de la ofrenda de Abel, mas no se agradó de la ofrenda de Caín. Entonces, si nosotros venimos a él, decimos, Señor, me siento mal, me siento triste, ¿por qué, Señor? Dios se agrada. Dios se va a agradar de que le preguntes. Y Señor, perdóname. Si te dice, ¿por qué? Perdóname, Señor. No quiero hacer las cosas a mi manera. Yo quiero hacer las cosas a tu manera, porque nosotros debemos de hacer las cosas a su manera o a nuestra manera, hermanos. A la manera de Dios, como Dios manda. En el capítulo 16, ahí mismo, del Evangelio de Juan, dice en el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por mi propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bien. El Espíritu es Dios, ¿verdad que sí? El Espíritu Santo es Dios. Y dice que Él nos guía a toda verdad. Y miren, hermanos, qué privilegio tenemos de tener el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Es un privilegio? Amén. Hermanos, tenemos que estar atentos a esto y tenemos que decir, Señor, yo quiero obedecer a la voz del Espíritu Santo. Te aseguro, hermanos, que fuera tristeza, fuera
Muchas cosas que a veces vivimos por causa de que somos desobedientes a la voz del Espíritu Santo. Obedecemos más a lo que dice el mundo, obedecemos más a lo que dice aquella o el otro, y nos olvidamos de que el Espíritu Santo es Dios y Él vino a vivir en nosotros, y el propósito es para guiarnos a toda verdad. El Señor Jesucristo le dice al apóstol Pablo, ya lo leí hace un momento, voy a volverlo a repetir, dice, para que abras los ojos. ¿Cuáles ojos? Los ojos espirituales, para que se nos ilumine la mente, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mira, si tú ya te arrepentiste, tú ya aceptaste a Cristo, tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú has recibido la herencia de estar entre los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Aquellos que estamos en un crecimiento continuo hasta que lleguemos o alcancemos la estatura del varón perfecto, el cual es Jesucristo. Esa tiene que ser nuestra meta. ¿Por qué muchas veces, hermanos, estamos estancados? Porque estamos viendo las cosas de nuestro alrededor y no ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús. Estamos viendo a ver qué hace aquella, qué hace la otra, qué hace el otro, qué hace aquel. Y nos olvidamos, hermanos, de que nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en Cristo y en su palabra. Tenemos que consultar al Espíritu Santo y a la palabra de Dios si acaso es verdad que lo que yo pienso es de acuerdo a la palabra de Dios. Si lo que yo creo, mis filosofías, mis pensamientos son de acuerdo a la palabra de Dios o son de acuerdo al mundo. ¿Me estoy explicando, hermanos? En Hechos 1:8 dice la palabra de Dios, pero recibiréis poder. La promesa que el Señor les hace en el Evangelio de Juan a sus discípulos, luego les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Ahora, ¿para qué es ese poder, hermanos? ¿Para vengar? ¿Para hablar en lenguas? Ese poder, hermanos, es el que nos lleva a tener la victoria sobre el perdón o para perdonar a otras personas, sobre el mundo, sobre las carnalidades, sobre aquellas cosas que yo hacía antes, porque se acuerda que la palabra de Dios dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo malo, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a los mundanos, baste ya. No podemos en nuestras propias fuerzas, queremos seguir haciendo aquello. Bueno, el Señor dijo, el poder está en el Espíritu Santo. No es en mi fuerza, no es en mi pensamiento, no es en el estudio. No es en que yo quiero hacerlo, no, es en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a depender de Él, decirle, Señor, yo te quiero obedecer, pero como decimos, no le damos la importancia de vida, no ponemos atención a estas cosas, pues seguimos haciendo como hacíamos antes y así ya ahí vamos y ahí seguimos. Dice, cuando haya venido sobre ustedes, sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Dos cosas, recibís poder para muchas cosas, para vivir una vida agradable a Dios y luego para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último en la tierra. Recuerden esas palabras, hermanos, de recibir poder. Poder para perdonar, poder para un cambio de vida, para una vida transformada. ¿Es cierto lo que estoy diciendo, hermanos? O sea, ese es el poder del Espíritu Santo, ese es el propósito del Espíritu Santo en nosotros, para una vida cambiada, una vida transformada, para cambiar o un cambio de carácter. Porque hay personas, hermanos, que a veces están en la iglesia o son personas que son cristianos y parece como que están amargados. Amargados. No ha habido esa transformación, en ese cambio. Yo no sé si son cristianos o no son cristianos, yo no sé si son salvos o no son salvos, yo no sé si tienen el Espíritu Santo o no lo tienen, pero parece que no. Porque la impresión que dan es de una vida amargada, una vida de tristeza. ¿Cuál es el problema, hermanos? ¿Cuál es el problema? ¿Hay pecado en su vida no confesado? ¿Tiene el Espíritu Santo siempre contristado?
arrepiéntase y obedezca al Señor Jesucristo. Amén. Arrepiéntase y busque de verdad la presencia de Dios, porque la vida cristiana no es una vida derrotada, amargada, de tristeza. Es una vida, como dice el Espíritu Santo, de gozo, de paz, de amor, de templanza. Hermanos, tenemos que despertar. O sea, la palabra de Dios es un cuento de hadas nada más, o es la verdad para que nosotros la apliquemos a nuestra vida. Y si no está en nuestra vida, el Señor, por favor, ¿qué está pasando conmigo? Ayúdame. Amén. Perdóname, Señor, pues yo no estoy ajustado, no estoy concordando con tu palabra, porque mi vida no demuestra la salvación que hay en Cristo Jesús. Demuestra todo lo contrario. Demuestra ser nada más un religioso que cambió de ir a la católica, ahora viene a la bautista o lo que sea, y sigue igual. Salió de la cantina, se metió a un templo y listo y ya. No, hermanos. Cuando venimos a Cristo es para que haya un encuentro personal con Él, que haya un nuevo nacimiento. Amén. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y hay una vida transformada. Hay poder en el Espíritu Santo, hay poder para cambiar la vida, para cambiar el carácter, para perdonar. Muchas de las veces es la razón de esa de no hay perdón. Estamos cargando con pecados añejos, viejos. Y si no podemos perdonar, pues Dios tampoco nos perdona a nosotros. O tal vez, hermanos, son traumas del pasado, yo no sé, traumas del pasado. Hay poder en el Espíritu Santo para romper todas las cadenas del pasado. Amén. Hay poder en el Espíritu Santo para romper las cadenas del papá, de la mamá, de las enseñanzas de los padres, de los ancestros, del abuelo, que el abuelo era brujo o era satánico. ¿Qué importa? El Señor Jesucristo tiene el poder para romper todas esas cadenas, todos esos traumas, todas esas influencias, y que podamos vivir una vida cristiana de verdad. Amén. La decisión es personal. Poder para derrotar las acechanzas del diablo, poder para ser testigos, porque nosotros, hermanos, ahora somos miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Somos sacerdotes al servicio del Rey de Reyes. Hermanos, si no me creen, busque ahí primero, no ahorita, pero busque ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Dice que nosotros ahora somos de la familia de Dios, nosotros estamos al servicio del Rey de Reyes, somos su pueblo y fue Dios quien nos rescató. La sangre de Cristo costó un precio muy alto, un sufrimiento terrible, muy profundo, para rescatarte a ti y a mí. Amén. Para que vivamos, hermanos, esa vida gloriosa, esa vida en victoria. Una vida gozosa, una vida de testimonio, que podamos ser testigos a las demás personas, que Él nos rescató de las tinieblas, nos traspasó, nos trasladó a la luz admirable de Cristo Jesús. Amén. Del pecado nos trasladó a la luz maravillosa. Eso es lo que Dios hizo por nosotros, hermanos. Por esa razón, Dios dice que anunciemos las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Dios ha hecho algo en tu vida? Dios quiere que compartamos lo maravilloso que Dios ha hecho en nosotros. Dejemos ya de estar poniendo atención, tanta atención en las cosas de este mundo. Dediquémonos a poner nuestra atención en Cristo Jesús. Aún en el trabajo, aún donde quiera que estés, si vives lleno del Espíritu Santo, ahí vas a estar contento, gozoso. Ahí vas a dar testimonio de que Cristo vive en ti, donde quiera que estés. Porque el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda y Él quiere que vivamos una vida gloriosa, una vida victoriosa. Solamente nomás tenemos que
hacer una entrega absoluta. Señor, yo no puedo y no vas a poder nunca, no voy a poder nunca vivir en victoria para Cristo. Es el Espíritu Santo el que tiene que hacer esa obra y ese trabajo. Amén. Me expliqué. Hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que usted nos ha dado, por la salvación de nuestras almas. Y perdone, Señor, cuántas veces no valoramos, Señor, tanto amor suyo, tanta protección, tanto cuidado que usted tiene de nosotros. Y muchas cosas, Señor, que suceden a nuestro alrededor. Y usted nos cuida, nos protege y lo permite para que veamos, Señor, veamos su poder, su gloria, que usted está haciendo cosas. Y muchas de esas cosas que haces para que aquellas personas se arrepientan, aquellos pecadores que no quieren venir a usted, se arrepientan y le busquen. Como el caso que pasó con esta persona, Señor. Ha sido muy duro, pero ahora está suavecito, tranquilito. Ahora dice que sí, que te da miedo ya me morí. Yo sé que todas esas cosas, Señor, suceden para que las personas no se pierdan por toda la eternidad. Y yo le doy muchas gracias por su grande amor, por su maravilloso amor para con nosotros. Bendiga, Señor, esta iglesia como hasta aquí lo ha hecho. Bendiga, Señor, cada familia, cada matrimonio, cada niño, cada jovencito. Y, Señor, bendiga, Señor, la actividad que tendremos el domingo también. Y luego, Señor, una vez más por este señor Mateo, luego por Blanca y Alicia, por Isabela, Señor, esta niña, Señor, que le están pasando cosas extrañas, tenga misericordia de ella también. Se lo pido todo en el precioso nombre de Jesús y la gracia de Dios, Señor. Amén. Amén. Amén.